Bienvenidos a Point Español en línea. Estamos contentos que usted esté con nosotros. Vamos a cantar a Dios con todo lo que somos. Él merece toda adoración. Mi Dios, cante con nosotros. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Una vez más. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Él es paz a nuestro ser. Es paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo, Señor. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Eres mi todo.
vamos a tomar este tiempo para rendirnos a Dios, rendirnos a los pies del Maestro, nuestro Señor Jesús. Canta esto conmigo. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar Oh, en donde quiera estar solo aquí que Jesús. contigo, rendido a ti, Señor. No hay lugar en donde quiera estar, solo contigo,
corazón es tuyo, mi Aquí Dios. Jesús, Solo a ti adoraré, solo a ti yo cantaré, solo a ti me postraré, solo a ti te adoraré por siempre, por siempre. Te adoro a ti, Señor, y solo a ti, mi Dios. solo aquí Jesús, Te adoro a ti, Señor, y solo a ti. no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Solo a tus que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay un mejor lugar que estar más que en tu presencia. No hay nada que se compare. Conocerte, escuchar de ti. Tu presencia es en cada corazón que está rendido a ti. Por eso, Señor Jesús, te ruego que tú obres en nuestras vidas, obres en cada corazón que está abierto a ti en este día. Queremos escuchar de ti, Señor. Háblanos, transfórmanos, renuévanos. Buenos días y bienvenidos a la semana 3 de nuestro viaje a través del libro de Primera de Pedro, donde estamos aprendiendo la manera que Dios tiene para que nosotros vivamos, que es muy diferente del resto del mundo. Y en este caso, ser diferente es algo bueno. Soy el pastor Héctor Rengifo, me alegra mucho que estés con nosotros este domingo. Por favor, toma un momento y di hola y el número de personas conectadas contigo viendo este stream. Esto nos ayudará, créeme, intensamente a servirte mejor. Si nos ves por primera vez el día de hoy o todavía no te has conectado, por favor textea hola al teléfono 919-444-8424 o visita onchor.com/conexión. Nos encantaría escuchar de ti.
Si eres un seguidor de Jesús, te invito a buscar un pan y jugo para estar preparado para recordar la muerte y la resurrección de Jesús al final de este tiempo. La primera semana de nuestra serie, en Primera de Pedro, hablamos sobre cómo Dios nos ha dado una identidad diferente, una identidad que nos aparta para Dios, porque Dios está apartado del pecado y es santo. Nuestras vidas, conducta e integridad tienen que verse diferente al mundo si Él es el centro de nuestras vidas. Todo lo que somos tiene que estar modelado según Jesucristo y Él entonces nos reconstruye a su imagen, si le dejamos. La segunda semana hablamos sobre cómo Dios nos ha llamado a un propósito diferente como su pueblo. Él nos ha llamado a ser un reino de sacerdotes santos que guían al mundo hacia Jesús. Él nos está remodelando, reconstruyendo y reestructurando interiormente para cumplir ese propósito. Y es un propósito constante en el que tenemos que ser intencionales y depender de Él como niños recién nacidos. Esta semana vamos a aprender que nuestras vidas son diferentes porque Jesús lo hizo. Nosotros vivimos con una humildad diferente a través de la práctica de algo que el Espíritu Santo, a través de Pedro, le llama sumisión. También nos habla del gobierno civil y de esclavitud. Estos son varios elementos ciertamente controversiales para muchos, pero la palabra de Dios nos iluminará para ver las cosas como Dios las ve. Comencemos revisando el contexto. Pedro le escribe a un grupo de personas que están llamadas a vivir de manera muy diferente al resto de su cultura. Las personas a las que se escribe esta carta eran seguidores de Jesús que vivían bajo un gobierno romano conocido por perseguir a los creyentes en Jesús. Era gobernado por un emperador que era adorado literalmente como un dios. ¿Puedes imaginarte intentar vivir tu fe en Cristo aquí en Estados Unidos si la adoración al presidente fuera la religión nacional, la única permitida y castigada incluso con pena de muerte si no adorabas al presidente? Sabes, amigo y hermano, el título utilizado por el Imperio Romano para describir a su emperador era el César. Y esto era considerado como el rey de reyes para sus subyugantes. ¿Te imaginas cómo era la situación para los seguidores de Jesús? Lo difícil que sería vivir vidas santas como un reino de sacerdotes que buscaban guiar a las personas a Jesús en una cultura que se oponía vehementemente a declarar a Jesús como Señor. Puedes encontrar esto sorprendente, pero una gran manera en que muchas personas vivieron la fe en Jesús en este entorno hostil fue a través de la práctica de la sumisión. Repite ahí conmigo en tu hogar, sumisión. ¿Sabes? La palabra sumisión o someter se usa 25 veces en el Nuevo Testamento. Es una práctica bíblica descrita por Jesús, Pablo, Santiago, Pedro y aún el autor de la carta de los Hebreos. Incluso se usa más en la carta de Primera de Pedro que en cualquier otro libro de la Biblia. Y lo menciono porque si quieres seguir a Jesús y si quieres entender el libro de Primera de Pedro, entonces tienes que entender lo que significa la sumisión. ¿Por qué no oramos un momentito? Padre, en el nombre de Jesús y por el uso de tu santa palabra y el entendimiento de tu santa palabra, ayúdanos ahora mismo a estar sumergidos en enseñanza para que en el poder del Espíritu Santo salgamos de aquí entendiendo que es la práctica de la sumisión que nos va a ayudar a parecernos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre oro. Amén y amén. Sabes, hermano y amigo, hay 4 llamados que Dios hace en este pasaje que son vitalmente importantes a entender y obedecer para cada seguidor de Jesús. Pero antes de revisar estos 3 llamados a someternos, primero tenemos que responder la pregunta, ¿qué es la sumisión? La sumisión se ha convertido, como ya lo dije, en un tema controversial y malentendido en nuestra cultura e incluso en muchas iglesias, y por lo mismo sería más fácil ignorarlo. Pero a medida que hablamos de qué es la sumisión y a quién debemos someternos sin comprender el porqué bíblico de la sumisión, también me temo que ignoraremos estos numerosos pasajes de la Biblia o simplemente cumpliremos este mandato porque la Biblia nos lo dice, sin entender por qué lo dice. Se trata, mi amigo, de nuestro corazón. Por eso Pedro comienza diciendo allí en Primera de Pedro 2:13, por amor al Señor. Me encanta esa frase. La sumisión bíblica
es colocarse voluntariamente bajo la autoridad de alguien debido a su posición de autoridad. Someterse es ceder tu voluntad a la voluntad de otra persona por amor a Dios. La sumisión no tiene nada que ver con valor, con mérito, con igualdad, con dones, con bondad, con inteligencia o superioridad. La sumisión no tiene que ganarse. La persona a la que nos sometemos tampoco tiene que ser digna de nuestra sumisión, porque Jesús es digno de nuestra sumisión. La sumisión no es tampoco estar de acuerdo, sino es una decisión de ponernos bajo la autoridad de alguien, porque Dios nos ha puesto en esta tierra para mostrar su carácter de amor. Pero también tenemos que ser claros que la sumisión no es silencio. La sumisión no quiere decir que nos vamos a quedar callados cuando hay cosas que las autoridades hacen que van en contra de los principios y mandatos de nuestro Rey Jesús. Sin embargo, es importante reconocer que también nos sometemos a Cristo sometiéndonos a otros. Someternos a otros es lo que Dios ha permitido, porque Él es la autoridad que está haciendo de nosotros algo diferentes. Y esto nos lleva entonces al primero de los 4 llamados al sometimiento bíblico. Y esto es, somos llamados a someternos por amor al Señor. No nos sometemos por ninguna otra razón, sino porque amamos a Dios. Cuando tomamos esa postura, entonces la sumisión, escúchame, es un acto de adoración al Rey Jesús, no un deber para con otra persona. Iglesia Point, esto cambia todo. Ya no nos sometemos a autoridades gubernamentales o maestros de esta tierra porque tenemos que hacerlo o porque se lo merecen. No, ahora elegimos libremente someternos a esas personas porque adoramos. Tenemos un acto de adoración a nuestro Rey Jesús. Por tanto, voy a dar algunos ejemplos. Pagar mis impuestos se vuelve un acto de adoración al Rey Jesús. Dejar que pasen los peatones en un cruce o dar pase a un auto porque tengan prisa se vuelve también un acto de adoración al Rey Jesús. Incluso realizar una tarea en el trabajo que pienso yo tal vez que no tiene sentido, se vuelve un acto de adoración al Rey Jesús. El segundo llamado al sometimiento bíblico en este pasaje es: somos llamados a someternos libremente a los demás. Vamos otra vez allí a 1 de Pedro capítulo 2 versos 13, 16. Dice: por amor al Señor Jesús, sométanse a toda autoridad humana, pues ustedes son libres. Examinemos la idea del sometimiento o la sumisión inicialmente. Las dos ideas aquí descritas, la sumisión y la libertad, parecen ser una contradicción entre sí, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser libre si tengo que someterme? Aunque parezcan irreconciliables, nada podría estar más lejos de la verdad. Elegir someterse es en realidad una de las cosas más liberadoras. Repite conmigo esa palabra, liberadoras, que alguien puede hacer. Cuando vemos el contexto de este libro de Primera de Pedro, Dios en realidad está dando libertad a las personas que anteriormente no tenían libertad. Los dos ejemplos que vemos en este pasaje son ambos grupos de personas sin libertad. El primer grupo eran cristianos que vivían bajo la autoridad romana. Recuerda que estos cristianos a los que Pedro les escribe no vivían en la tierra de los libres. Roma no era una democracia, créalo. Los cristianos no tenían derechos. No existía la libertad de expresión, la libertad de religión o una declaración de derechos humanos. El segundo grupo de personas eran esclavos, en griego doulos, que vivían bajo la autoridad de sus amos. Una vez más, un grupo de personas que anteriormente no tenían derechos ni protecciones, no tenían opción de obedecer o no a sus amos, tenían que hacerlo. Sin embargo, como Pedro le enseña previamente a estos creyentes, ahora tienen una nueva identidad. Gentiles, romanos, judíos o esclavos, ya no eran sus identidades principales, ya no. Estos seguidores de Jesús ahora se describen como hijos e hijas de Dios. Solo unos pocos versos antes, en 1 de Pedro 2, estas mismas personas, bajo la autoridad romana y la autoridad de sus amos, son descritas como pueblo elegido,
como sacerdotes del rey, como una nación santa, como posesión exclusiva de Dios. Pero dice que son extranjeros y exiliados. Escucha, esta misma palabra es para nosotros que ahora somos seguidores de Jesús. Quiero que pienses en las implicaciones de estas nuevas declaraciones de identidad que también se aplican, insisto, a nosotros como seguidores, discípulos del Maestro. Somos parte de una nueva nación del reino de Dios. En otras palabras, su ciudadanía principal ya no es romana, sino que ahora es el reino de Cristo. Su rey ya no es el César, sino el Rey Jesús. Y su ocupación primaria ya no es ser esclavo, ama de casa, carpintero, soldador, granjero, sino sacerdotes del Rey que guían a las personas al sacrificio de Jesús por sus pecados. Recapitulo. Estoy haciendo esta recapitulación muy importante porque está impactando directamente este pasaje de hoy sobre la sumisión. Porque, hermano y amigo, en última instancia, su autoridad ya no es su emperador o gobernador o maestro o supervisor. Pablo entonces lo va a decir de una manera extraordinaria ahí en Colosenses 3:23. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Aquí está la enseñanza. Ya no tienen que servir a estas autoridades humanas porque ya no son su autoridad. Jesús es su autoridad. Jesús es tu autoridad. Ahora son libres de la autoridad de Dios porque ahora están bajo la autoridad del Rey Jesús. Ahora pueden ser libres para elegir si los sirven o no. Ahora bien, si somos libres para someternos, viene la pregunta. Entonces, ¿hay momentos en que somos libres de no someternos a las autoridades humanas? La respuesta es absolutamente sí. Nunca debemos seguir a las autoridades terrenales cuando están en conflicto con lo que Dios ha dicho en su palabra. A veces, la obediencia a la voluntad de Dios puede significar desobediencia a las autoridades civiles cuando esa autoridad está en conflicto con la palabra de Dios. Pedro modela esta elección de no someternos en Hechos capítulo 5, los versos 17 al 42. Repito, Hechos 5, 17 al 42. Quiero que lo leas completamente después. El gobierno les dijo que dejaran de predicar el evangelio, pero Pedro va a contestar en el verso 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. La mayoría de las veces la sumisión a las autoridades humanas implica, querido amigo y hermano, una sumisión de preferencias y no una sumisión de nuestras conciencias. Es decir, siempre estamos llamados a someter nuestras preferencias, pero nunca nuestras conciencias en lo que se refiere a nuestra obediencia, a nuestra autoridad máxima que es Jesucristo. Por eso Pedro los llama a no someterse porque tenían que servirlos o porque merecían ser seguidos o obedecidos o porque era un buen líder o un líder sabio. No, ahora eligen someterse a esas autoridades por su previo sometimiento a su verdadero Rey, Jesucristo. Por eso dice en el versículo 13, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana. Ahora, vamos a ver el tercer llamado en este pasaje. Somos llamados a someternos como Jesús. Bendito sea su nombre. En todas las cosas, Jesús es nuestro máximo modelo de sumisión. Recordemos el ejemplo de Jesús para someterse a su Padre. Ese debe ser nuestra misma actitud. Filipenses 2, 5 al 8. Tengan, lo dice Pablo, la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Nos sometemos, nos sometemos porque seguimos los pasos de Jesús y vivimos en su carácter. Jesús se sometió a su Padre. Jesús se sometió a las autoridades. No tomó represalias, más bien dejó su caso en manos de Dios, que siempre juzga con justicia. Tal vez el aspecto más asombroso de la vida de Jesús en la tierra como el Hijo de Dios es que nuestro Señor y Salvador vivió su vida en la tierra en disciplina y sumisión. El Rey vino a servir
¿cómo podríamos nosotros hacer nada menos? Familia, la sumisión es parte del propio carácter de Dios y como sus hijos estamos llamados a demostrar y encarnar su carácter. Ahora, reconozco que la palabra sumisión, insisto, pues es una palabra que parece degradante para algunos, en parte porque ha sido un concepto abusado a través de la historia de la iglesia y en parte porque nosotros mismos queremos todo a nuestra manera, ¿o no? ¿Verdad que sí? Sin embargo, no podemos escapar de la realidad que la sumisión es la forma en la que Jesús vino y vivió cada día de su vida en la tierra. Tampoco podemos leer los evangelios que describen la vida de Jesús sin ver ejemplo tras ejemplo de Jesús sometiéndose a la voluntad de su Padre. Iglesia Point, esto destruye cualquier noción que el someterse a alguien es igual que ser menos que la persona a la que te sometes. Jesús, amado, era igual que su Padre y que el Espíritu Santo en la Trinidad, pero igual decidió vivir su vida en la tierra en sumisión a Dios en todas las cosas y en todo tiempo. Tan solo en el Evangelio de Juan hay 47 ejemplos de Jesús actuando en sumisión a la autoridad de su Padre. Aleluya. Vemos algunos ejemplos. Juan 6:38. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios que me envió, no para hacer mi propia voluntad. Juan 15:20. Y sé que Juan 15:50, perdón. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Y así podríamos seguir mencionando otras citas bíblicas. Y probablemente el ejemplo más famoso que Jesús es poniendo su voluntad bajo la voluntad del Padre, que está continuamente en la oración de Jesús, allí en el Getsemaní, en el jardín, antes que fuera entregado para ser crucificado. Lo dice así en Mateo 26, verso 39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Bendita oración. Lo más increíble es que Jesús, siendo Dios encarnado, se sometió a las mismas personas pecadoras que su Padre le dijo. Jesús obedeció a sus padres, se sometió al bautismo en agua de Juan el Bautista, pagó sus impuestos, hizo varias tareas, se rindió a soldados y reconoció la autoridad del sumo sacerdote. Se sometió a juicios ilegítimos, se dio ante el veredicto de Pilato y se sometió a la cruz. Al vivir en sumisión a Dios, a las Escrituras y a otras personas, amigo, amado, Jesús nos muestra que someterse incluso a personas injustas puede ser un acto hermoso de adoración. Jesús es nuestro ejemplo máximo de sumisión. Jesús se somete eternamente a la voluntad del Padre, pero también Jesús se sometió temporalmente a las autoridades que Dios puso en su lugar. Por eso también tenemos que someternos a las autoridades humanas de nuestros días. Seguimos leyendo ahí en el verso 13 de 1 Pedro 2. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Hasta ahí la cita bíblica. El último llamado que se nos hace como seguidores de Jesús en este pasaje es: somos llamados a someternos por la bondad de Dios. Vemos cómo sucede esta sumisión a las autoridades humanas que Dios ha puesto. Empecemos con las autoridades gubernamentales, porque la obediencia a Dios incluye la sumisión a las autoridades civiles. Veamos el contexto en el que Pedro escribe. El gobierno romano era un gobierno por demás opresivo. Usaban la violencia y la brutalidad para mantener en línea a los pueblos que conquistaban, y a los cristianos que Pedro les escribe, los trataban con la mayor crueldad posible. Los quemaban vivos, usándolos como antorchas humanas, los crucificaban, los ponían en el circo para hacer comida de leones. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Pedro llamaría a los cristianos a someterse a ellos? Podrían haber afirmado que la rebelión estaba bien y hasta que era necesaria, ¿no es cierto? Sin embargo,
El versículo 15 dice que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Es decir, que al someterse, algo comenzaría a suceder con las personas que los acusaban. A los creyentes en Cristo se los acusaba de querer derrocar al gobierno. Fueron acusados de oponerse a César. Les inventaron todo tipo de calumnias y persecuciones. Fueron acusados por personas que ignoraban al Dios verdadero y no entendían lo que hacían. De hecho, hasta fueron acusados falsamente, escucha, de beber la sangre debido al simbolismo de la comunión. Eran acusados falsamente de incesto porque se llamaban hermanos y hermanas entre sí. ¡Qué barbaridad! La respuesta natural a la hostilidad es estar a la defensiva también, ¿verdad? Sin embargo, la respuesta cristiana no es combatir el fuego con fuego. No es reaccionar con violencia u hostilidad a aquellos a los que estamos llamados a someternos, sino amarlos. Así reflejamos el carácter de Jesús. No es a través de la rebelión, es más bien a través de una sumisión sorprendente. Por eso, a medida que el mundo se vuelve cada vez más hostil, la iglesia debe volverse cada vez más santa. Sigamos leyendo allí en el verso 16. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. Ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Hasta el verso 20 he leído. ¿Sabe? Este pasaje no es un respaldo a la esclavitud, más bien un consejo para los creyentes que se encontraban viviendo bajo la esclavitud en esos momentos. Es un consejo para vivir como seguidores de Jesús. Escucha esto. La Biblia está absoluta y completamente en contra de cualquier tipo de esclavitud. De hecho, leemos que la Biblia dio derechos a los esclavos que no tenían ninguno. Jesús convirtió a las personas que se consideraban propiedad no solo en iguales, sino en familia. Jesús convirtió a esclavos y amos en hermanos y hermanas. Pablo, en el libro de Filemón, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, abogó por la libertad de la esclavitud e incluso se ofreció a comprar la libertad de un esclavo llamado Onésimo, a quien describió como su hijo y como alguien de gran valor, tanto para Dios como para él. Describió a Onésimo como hermano de Filemón, que antes fue su amo. La palabra de Dios empoderó a los esclavos. Pedro les dio una opción cuando muchos sentían que no tenían ninguna. Dios les da entonces una forma de libertad que no sabían que era posible. Amados, es fácil someterse a personas que son justas, sabias y buenas. Sin embargo, presentar y honrar a las personas cuando no lo merecen, eso es radicalmente diferente. Un hermano en Cristo contaba que en su fábrica un día lo llamaron al despacho del gerente, no al de su supervisor, que es una persona sumamente complicada e injusta, sino al del gerente general. Él esperaba que lo despedirían, no tenía papeles y siempre había sabido que era un riesgo. Cuando llegó allí, para su sorpresa, el gerente le preguntó: ¿cómo puedo conseguir a más personas como tú? Tú eres diferente. Trabajas con ahínco, llegas a tiempo, no te quejas y siempre estás dispuesto a hacer el mejor trabajo. Además, nuestra producción ha subido el 30% desde que llegaste. Entonces, él pudo dar testimonio de que era un seguidor del Rey Jesús y pudo ayudar a otros hermanos de la iglesia sin trabajo a ser empleados por esa fábrica. ¿Qué te parece? Da gloria a Dios. Vivir de esa manera en el trabajo, es decir, en la forma en que Dios nos sometemos y honramos a nuestros empleadores, sería diferente a los demás y guiaría a las personas con las que trabajamos hacia Jesucristo. Leemos en la última parte del pasaje de hoy: pues Dios los llamó a hacer lo bueno,
aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es un ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor, al guardián de sus almas. He leído hasta el verso 25. Alabado sea el nombre del Señor. El sufrir como Cristo sufrió es parte de la vida de un creyente. Para el hermano que les conté, significó soportar con paciencia al supervisor injusto que tenía. Y lo hizo porque estaba siguiendo el ejemplo de su Rey Jesús. ¿Cómo se ve esto puesto en práctica en todas las áreas de tu vida, hermano, hermana? ¿Cómo te estás sometiendo a Dios con la misma actitud de humildad que Jesús tuvo? Tal vez hay áreas en tu vida que son más fáciles de someter a la voluntad de Dios que otras. Tal vez sea fácil para ti asistir a los servicios en línea, pero es difícil someterte a Dios cuando alguien te hace algún mal o algo injusto contigo. Quizás para ti es fácil estar en los grupos de vida, pero durante la semana te es más difícil dedicarle un tiempo a Él, a nuestro Dios, para estar juntos diariamente. Y prefieres pasar tiempo en el entretenimiento o deportes o en cosas que te gustan, pero no en lo que más necesitas. Es más, se sienten quizás hasta deprimidos porque tanta actividad con Dios y su iglesia, ¿no? Hay exceso de actividad espiritual. ¿Cómo es eso? O tal vez te es más fácil ser un buen trabajador y reflejar el carácter de Dios en tu trabajo que confiar que Dios va a proveer para ti y tu familia dando tus diezmos y ofrendas con fidelidad a Dios. Quizás no tienes problemas para honrar a Dios con tus finanzas, pero te es difícil amar a tu cónyuge de una manera entregada como Dios quiere que lo hagas. A menudo dejamos a Dios operar con autoridad en solo parte de nuestras vidas, pero le negamos sumisión en otras partes. Jesús nos mostró lo contrario. Él se sometió a su Padre eterno, aleluya, completamente, y tenemos que seguir su ejemplo. Así que nuestros siguientes pasos para hoy es: sé un cristiano de la segunda milla. Dios nos ha llamado a ser diferentes en cómo nos relacionamos con los que tienen autoridad. En realidad, nuestra sumisión debería hacer que las personas se arriesguen a rascarse la cabeza al ver cómo nosotros damos testimonio. Debería sorprender a la gente. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que alguien se sorprendió por la forma en que te sometiste a ellos? Pensaron que dirías no, pero en realidad dijiste sí. Pensaron que pelearías, pero en lugar de eso dijiste seguro. Pensaron que los apuñalarías por la espalda, pero los honraste y los levantaste cuando su espalda estaba vulnerable. Pensaron que darías el mínimo, pero superaste sus expectativas. Tu sumisión debería dejar a la gente preguntándose, ¿por qué es así? Esto no es normal. Eso es lo que pasó con Jesús, con Pedro, con Pablo y con los primeros creyentes en la iglesia primitiva. Déjame darte un testimonio. Cuando llegué a la iglesia Point en el 2014, llegué a una iglesia con pastores jóvenes que Dios usó para plantar esta iglesia. Como un pastor de más de 37 años de experiencia para esas fechas, fue un acto de sumisión el aceptar su liderazgo. ¿Sabes por qué? Porque ellos hacían cosas diferentes de lo que yo estaba acostumbrado, y aunque teníamos una visión muy similar, también habían diferencias en las formas. Pero por amor a mi Señor, decidí someterme a su autoridad y Dios ha bendecido esa decisión. Hemos visto 4 iglesias plantadas en español, cientos de bautismos y de personas viniendo a los pies de Jesús. Y también en mi relación con ellos he podido darles palabras de ánimo y de consejo en sus momentos más difíciles. Familia, la sumisión es un acto de adoración a Dios y Él usa nuestra obediencia para nuestro bien y para el bien de otros. Cada seguidor de Jesús tiene múltiples relaciones donde nos estamos sometiendo a otros. ¿Cuáles son esas relaciones para ti? ¿Estás dispuesto o dispuesta a ceder tu voluntad a su voluntad como un acto
de adoración a Dios? Una vez más, no estamos hablando de someternos en áreas de inmoralidad, sino en áreas de preferencia. ¿Estás dispuesto, dispuesta a ceder tu preferencia en esas relaciones para someterte a Cristo? Mi oración es que seamos personas de sumisión sorprendente, que guíen a las personas a la belleza de nuestro Salvador, que reflejemos su carácter en todo. Cuando nos enseñó a orar, la oración que se conoce como el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar una hermosa oración de sumisión. Lo leemos en Mateo 6, 9 y 10. Ora de la siguiente manera, decía Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. ¿Estás dispuesto, dispuesta a ceder tu preferencia a esas relaciones para someterte a Cristo? Eso no significa que no debamos trabajar por el cambio. No significa que no debamos intentar promover la justicia y votar para lograr un cambio y obtener diferentes autoridades. Sin embargo, significa que mientras las autoridades están en su lugar, elegimos someternos a ellas por reverencia a Cristo. Oramos por ellos, trabajamos por su bien, buscamos bendecirlos, buscamos compartir el evangelio con ellos, y mientras lo hacemos, Dios comienza a tocar sus corazones para que conozcan su amor. Cuando reflejamos el carácter de Cristo, cosas hermosas suceden en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos la honra, la gloria, porque cosas maravillosas ya están pasando, Señor. Gracias a que tu iglesia ha aprendido esta práctica de la sumisión que nos reflejó nuestro amado Señor Jesucristo, y que el apóstol Pablo nos indicó que haya en nosotros esa misma actitud de sometimiento que tuvo Jesucristo. Toda su gloria sujeta a esta tierra y a estos hombres injustos. Nosotros, Señor, podemos hacerlo con el sello del Espíritu Santo, y tomamos la decisión de practicar la sumisión en el nombre de Cristo. Amén y amén. Como cada semana, ahora vamos a adorar a Jesús a través de recordar su sacrificio por nosotros en la cruz hasta que vuelva de nuevo. Y lo hacemos tomando la comunión. Comemos el pan que representa el cuerpo de Cristo, que fue roto por nosotros, y el jugo que representa la sangre de Jesús derramada por nosotros en la cruz. Comamos, hermanos. Desde Adán y Eva, la humanidad se ha negado a someter su voluntad a Dios. Adán y Eva se negaron a someterse al secreto de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y a través de esa falta de sumisión, el pecado entró en el mundo. Sin embargo, nuestro Rey Jesús es llamado el segundo Adán, y él mostró una sumisión perfecta a Dios al dejar la gloria del cielo, nacer en un pesebre, vivir su vida bajo la dirección del Padre y luego entregar su vida como sacrificio por nuestra salvación. A través de la sumisión de Jesús tenemos vida. Al tomar los elementos a través de todo el triángulo, incluso alrededor del mundo, recordemos no solo el sacrificio de Jesús, sino la sumisión de Jesús que lo llevó a la cruz. Comamos y bebamos. Si quieres entregar tu vida a Jesucristo, por favor escribe salvación en la sección de comentarios. Textea hola al número 919-444-8424 o visita ponchor.com/conexión y nos encantaría conectarnos contigo. También respondemos al dar a Dios. Él ha sido tan generoso con nosotros. Todo lo que tenemos viene de su mano, y Él nos pide que le demos a Él el 10% de todo lo que nos da, para que sepamos depender de Él y para que el Evangelio pueda llegar a nuestras personas a través de su amor en palabra y acción. Así que puedes dar de varias maneras. Por mensaje de texto, solo textea Ponchor y la cantidad al número 77977. En línea por ponchor.com/gift. Por el app de Point, que es gratuito, puedes bajarlo en ponchor.com/app. Por correo,
al 1503 Walnut Street, Cary, North Carolina, 27511 y en persona en el buzón seguro de Cary. Finalmente, respondemos con oración. Durante este tiempo de adoración, te invito a orar rindiendo toda tu vida a Cristo. Somete cada área de tu vida a su voluntad y pídele que te ayude a hacer lo mismo con las autoridades que Él ha puesto en tu vida. Y queremos orar por ti al final del servicio. Por favor, deja tu petición de oración en los comentarios. También puedes decirnos tu petición de oración a través de ponchor.com/conexión. Ahora, vamos a seguir adorando a Dios juntos. Haz de esto tu oración en esta hora. Cántale al Señor Jesús. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cántalo con nosotros. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor, te cantamos te adoramos, Rey, nos rendimos todo a ti, Señor Jesús, Salvador. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo.
eres tú, soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy, eres buen Padre, eres tú, sí, eres tú, y soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Eres tú, soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Gracias, Señor, porque tu voluntad es perfecta para nuestras vidas y por eso nos podemos rendir a ti y rendir a los demás. Te damos toda la honra a ti. Gracias por ser un buen Padre para cada uno de nosotros.